Buenos días, maestra. Vamos a presentar los temas de la unidad 5, que es el 5.1, conceptos básicos, gas como estado de agregación, gas ideal, gas real, propiedades críticas y factores de comprensibilidad. Y el 5.5, que es calor de formación. Nuestro equipo está conformado por Arena Zamora Alondra Natalie, Pérez Dávila Miriam Elizabeth, Sánchez Córdoba Cristian Jafet y Santana Campos Odemaris Paola. Y pues yo, su servidor, Mario Pedrosa Ramírez. Y nuestra compañera Odemaris va a hablar del tema 5.1. Hola, buenos días, maestra. El concepto básico es de gas como estado de agregación. El gas es un estado de agregación de la materia que se caracteriza por las siguientes propiedades. Como primera tenemos partículas no unidades. En el estado gaseoso las moléculas no están fuertemente unidas entre sí. Esto significa que no hay fuerzas de atracción significadas entre las partículas gaseosas. Por lo tanto, los gases no tienen un volumen ni una forma definidos. Como dos, tenemos expansión y movimientos libres. Las partículas gaseosas se encuentran en constante movimiento aleatorio y pueden desplazarse en todas las direcciones dentro del recipiente que las contiene. No están refrigeradas por los enlaces fuertes, lo que les permite expandirse y ocupar todo el espacio disponible. Como tres, tenemos las moléculas pequeñas y separadas. Aunque hay muchas moléculas en un gas, cada una de ellas es extremadamente pequeña. El volumen ocupado por las moléculas es despreciable en comparación con el volumen total del gas. Por lo tanto, podemos considerar que las moléculas ocupan un espacio insignificante. Y como última, que es la cuarta, choques elásticos y rápidos. Las colisiones entre las moléculas y las paredes del recipiente son elásticas y de corta duración. Durante estos choques, la energía cinética se conserva y las moléculas siguen moviéndose con velocidades variables. A pesar de los choques, el movimiento promedio de las moléculas sigue siendo aleatorio. Bueno, y ahora nuestro compañero Cristian Jafet va a hablar otro concepto del 5.1. Bueno, yo les presentaré el otro concepto que me tocó, que es el gas ideal. Un gas ideal es un modelo simplificado que describe el comportamiento de los gases a altas temperaturas y altas presiones. Este modelo se supone que no hay fuerza de atracción ni repulsión entre las partículas que las componen el gas. Además, se considera que toda la energía interna del gas es cinética, es decir, está asociada al movimiento de las partículas, aunque esta descripción es una aproximación. Funciona bien en muchos casos, especialmente para gases de bajo peso molecular, dentro de un rango adecuado de presiones y temperaturas. Las leyes de gases ideales se basan en los experimentos realizados por los científicos notables a lo largo de los siglos XVI y XVII y comienzos del siglo XXI. Estas leyes empíricas relacionan las propiedades de los gases ideales. La primera ley es la ley de Boyle-Mariotte. Si la temperatura se mantiene constante, la presión y el volumen de un gas ideal son inversamente proporcionales. Igual a P por V igual a la constante. La segunda ley es de Charles. Cuando el gas está bajo presión constante y el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales. TV igual a la constante. La ley 3 es de Gay-Lussac. Mantenimiento de volumen constante, la presión del gas ideal es directamente proporcional a la temperatura. Tp es igual a la constante. La ley 4 es de Avogadro. Volúmenes idénticos de gas bajo las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas, igual a N por V igual a la constante. Nuestra compañera Elizabeth va a decir otro concepto básico sobre el gas real. Hola, yo les voy a presentar sobre el gas real. Un gas real es aquel que existe en la naturaleza con diferentes estructuras químicas y no muestra un comportamiento idealizado. Puede ser molecular, diatómicos tales como el oxígeno, el nitrógeno, etc., así como moléculas monoatómicas, entre ellas el hielo, el neón y otros. Por ejemplo, las fuerzas van de Darboux entre las moléculas de un gas real afecta su comportamiento, especialmente a presiones elevadas, y cuanto el volumen del gas
se reduce. Ahora nuestra compañera Alondra va a decir otro de los penúltimos conceptos básicos sobre probabilidades críticas. Hola, yo voy a hablarles sobre el concepto de propiedades críticas, que son condiciones físicas específicas de presión, temperatura y volumen, en las cuales la densidad y en otras propiedades de un líquido y un gas se vuelven idénticas. Estas propiedades críticas son únicas, es decir, corresponde a una sola presión y una sola temperatura. Algunas de las propiedades críticas más importantes son temperatura crítica, que es la temperatura a la cual un gas o líquido alcanza su punto crítico. En este punto, los estados de líquido saturado y vapor saturado son idénticos. La temperatura crítica se detona como TC. Presión crítica. Cuando alcanza su punto crítico, el volumen molar específico es igual al volumen crítico y se detona como PC. Volumen crítico. Es el volumen molecular específico en el punto crítico. Se presenta como VC. Ahora, como último de los conceptos básicos sobre factor de comprensibilidad, el factor de comprensibilidad es un concepto importante en química y termodinámica. ¿Qué es el factor de comprensibilidad? El factor de comprensibilidad, también conocido como factor Z, es un valor adimensional que describe la desviación de un gas real respecto al comportamiento de un gas ideal. En otras palabras, nos indica cuando se desvía un gas real del comportamiento teórico de un gas ideal. El factor de comprensibilidad Z se calcula como la relación entre el volumen molar de un gas y real el volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. Ahora nuestro compañero Jafet les va a decir las fórmulas. La fórmula es la siguiente: Z es igual a Vm entre Vm ideal, donde Z es el factor de la compresibilidad y Vm es el volumen molar del gas real. V corchete M diagonal texto ideal es el volumen molar del gas ideal correspondiente. P es la presión, T es la temperatura y R es la constante. Aquí tenemos una gráfica de factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad es la relación con la temperatura reducida y la presión reducida. Si conocemos la temperatura y la presión reducidas del gas real, podemos determinar su factor de comprensibilidad. Calcula la presión reducida y la temperatura reducida del gas. 2. Entra gráfica por el eje de la X por la línea equivalente a la presión reducida del gas. Ahora vamos a hacer el experimento y estos van a ser los pasos. Primer paso, vertemos un poco de agua. El segundo paso es agregar la vela al centro del plato. El tercer paso es encender la vela. ¿Encender la vela? ¿Me puedes con eso, compañero? Claro que sí. Primer paso, para eso servimos. Procedo a prender la vela con un cerillo. Prendo. Hay mucho viento aquí. Prendo y ahora Después de esto, vamos a poner el vaso cubriendo toda la vela. Con cuidado. Y ahora, como se pueden ver, la vela se va a poner y se van. La misma agua va a subir. ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué pasa, ¿Por qué pasa, compañero? Es una buena pregunta. Sí. Pasa por la falta de oxígeno, la vela se apaga. Por ende, el agua sube porque hace un método de absorción. Bueno, continuando. El calor de formación, también llamado entalpía de formación o entalpía de formación estándar, es la cantidad de calor asociada al proceso de una formación de un mol de una sustancia química a partir de sus elementos constituyentes, cuando estos se encuentran en su estado estándar, es decir, en su forma natural más estable a 25 grados centígrados. El calor de formación es el calor liberado o absorbido durante la formación de una sustancia química a partir de sus elementos en sus estados estándar.
El estado estándar es la forma natural más estable de un elemento a 25 grados centígrados y a 1 bar. El calor de formación se representa por HF y se expresa en kJ-mol. El calor de formación se utiliza para calcular el efecto térmico de los procesos químicos según la ley de la termoquímica. El calor de formación sirve para entender y precedir cómo las reacciones químicas afectan la energía involucrada en la formación de productos químicos. Es esencial en la termodinámica química y se utiliza en el diseño de procesos químicos y la optimización de reacciones. Bueno, continuando, vamos a hacer un ejemplo de experimento. Bueno, continuando en el 5.5 de calor de formación, vamos a presentar el siguiente experimento. Lo que vamos a hacer, primero vamos a ocupar agua y un vaso. Vamos a invertir el agua en el vaso. Después vamos a prenderlo. Un fallo. Es mucho aire, maestra, discúlpenos. Eso dije yo. Está agarrando. Aquí podemos ver cómo con el calor se está transformando. Aquí podemos mirar cómo finalizó su transformación y cómo nomás quedó hasta donde llega el agua del recipiente. Todo lo demás de plástico ya se quemó, por lo visto con el calor. Ya con el agüita ya nomás quedó eso. Y ya es todo del experimento. Bueno, maestra, esto sería todo de nuestra parte. Y pueden venir, compañeros, por favor. Sí. Claro, compañero. Finalizamos con el tema. Ha sido todo de nuestra parte. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bye.